Inversores respecto a lo que pasó en las elecciones del día de ayer. Bueno, y acá me parece que hay dos visiones, porque estuve viendo varios portales y vi que había dos posturas bien claras, y me parece que tienen que ver con qué Alberto vieron ayer. Porque vos tenés el Alberto de la conferencia de prensa que dio grabada, de un mensaje que dio grabado, donde se lo notaba más moderado, donde invitaba a la oposición a hacer como un acuerdo, donde habló de arreglar con el FMI, donde habló de un programa. Y después tenés el Alberto del búnker potenciado con Massa y Kicillof. Entonces, acá me parece que está, digamos, las dos visiones y qué leyeron, digamos, qué vieron los mercados y la gente de Wall Street, ¿no? Y en principio, decir que los que vieron la actuación en el búnker, bueno, están viendo con una preocupación por una posible radicalización del gobierno. ¿Qué es lo que ellos dicen? Es que básicamente, digamos, si seguían por, sobre todo los comentarios de Axel Kicillof y los de Sergio Massa, lo que dice es que digamos que bien con éxito, que parece que fue un mensaje positivo, que estaban contentos. Dice, bueno, esto nos quiere decir que ellos creen que las políticas que llevaron de las PASO hacia las elecciones de ayer, este plan platita funcionó, que les sirvió para cortar el resultado de las elecciones y que pareciera que van a llevar a una radicalización del gobierno, ¿no? O sea, lo que dicen ellos es esto, los que vieron esta actuación. Ahora, puntos positivos y lo más relevante que destacaron todos en el exterior es justamente lo que pasa en el Senado, ¿no? Que el gobierno, por primera vez desde el retorno de la democracia, digamos, pierde la mayoría automática en el Senado, y esto, digamos, muy bien visto por los inversores en el extranjero. De todas maneras, ¿qué es lo que dicen? Es que, bueno, Argentina sigue teniendo muchísimos problemas macroeconómicos y que tiene, y digamos, los problemas están lejos de solucionarse, ¿no? Y después tenés, por el otro lado, digamos, los que estuvieron mirando, digamos, no fue una conferencia, fue un mensaje que dejó Alberto grabado, ¿no? Donde se lo ve un poco más moderado, y dicen que si bien digamos, el escenario, como decíamos, es complejo, bueno, puede haber alguna cierta moderación que genere, digamos, buenas expectativas. Ahora, un punto importante también tiene que ver con el anuncio que hizo Alberto de que, bueno, hay una decisión de acelerar un acuerdo y un programa con el FMI, ¿no? Y ya cerrarlo antes de marzo del año que viene, porque ya en marzo del año que viene Argentina tiene que efectuar algunos pagos, de los cuales no tiene los dólares como para poder hacerlo. Entonces, yo lo que digo son, de todo lo que he leído, me quedo con dos grandes grupos de positivo y negativo. Digo, positivo, bueno, la pérdida de quórum en el Senado y que Alberto dijo que se iban a acelerar, digamos, se iba a acelerar el acuerdo con el FMI para llegar pronto, lo antes posible, a una resolución respecto a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo negativo es esto de si va a haber una radicalización o no en el gobierno, de acuerdo poco a lo que dijeron Kicillof y Massa, que estaban bastante contentos, que parece que han mejorado el resultado de las PASO hasta aquí, y que parecía que como que el plan platita había funcionado. Si esto no los malentona y empiezan y quieren aplicar esto para lo que queda del mandato. Y después hay una cuestión que es una incógnita por ahora, de cómo jugará Cristina, ¿no? Y también esto, cómo afectaría las relaciones de política exterior de Argentina, si vemos a un Alberto más cerca de Estados Unidos o si vemos a un Alberto más cerca de lo que viene siendo, que, bueno, lo tenés cerca de Rusia, de China, de Nicaragua, de Bolivia, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que se hace Wall Street. Por lo pronto, digamos, los mercados reaccionaron positivamente, pero muy tibio. Digamos, los bonos hoy subieron entre 2, 3%, 4% sobre el inicio de la rueda. Después recortaron ganancias, o sea, tomaron ganancias, y el riesgo país bajó 40 puntos. O sea, bastante tibio, porque los desafíos que tiene la política económica argentina, digamos, son importantes. Ahora, otro aspecto tiene que ver con qué va a pasar con el dólar, ¿no?
Y aquí lo que va a pasar, que ya más o menos lo veníamos diciendo, bueno, el tipo de cambio se fue atrasando. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que a partir del mes de abril, más o menos, la inflación siguió con un sendero muy alto de 3% mensual, 3,5% mensual. Y la devaluación del tipo de cambio oficial se fue haciendo un ritmo más lento, más o menos del 1% mensual. Entonces, ¿vos qué tenés? Tenés una inflación que viajaba muy rápido y un tipo de cambio que se iba devaluando a poco, pero mucho menos que la inflación. Entonces, si vos tenés en términos interanuales, vos ves los últimos 12 meses, tenés una inflación en torno al 52% y tenés que el tipo de cambio, que el dólar oficial, digamos, tuvo una evolución de la mitad que la inflación, ¿no? Entonces, esto se tiene que acomodar. Sí, Silvio, ¿querías decir algo? Bueno, entonces, como venía comentando, lo que sucede con el dólar, ¿no? Bueno, ahora la verdad que quedó medio descolgado. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el dólar ahora? Sí, lo que va a pasar con el dólar ahora, bueno, es que los analistas lo que están viendo es que el tipo de cambio se fue atrasando a lo largo del año, sobre todo después de abril, ¿no? Donde en un primer momento, durante el 2020, la devaluación del tipo de cambio oficial y la inflación iban más o menos pareja, y después la estrategia del gobierno a partir de abril justamente fue sostener más el tipo de cambio, devaluar menos, y que esto funcione como un ancla para la inflación. Obviamente que no funcionó. Y ahora lo que sí vemos es que el tipo de cambio se tiene que poner a tono, digamos, con lo que fue la inflación del año. Entonces lo que vamos a ver es que en los próximos meses el gobierno, digamos, acelere la estrategia de crawling peg. ¿Qué es el crawling peg? Bueno, son devaluaciones progresivas, pequeñas, que se van haciendo todos los meses, ¿no? En vez de pegar un salto devaluatorio grande, se va haciendo micro devaluaciones, mini devaluaciones que son progresivas. ¿El gobierno estaba haciendo crawling peg? Sí. Lo estaba haciendo al 1% mensual más o menos. Era lo que se devaluaba el tipo de cambio oficial. Ahora, lo que probablemente pase es que, digamos, el crawling peg se va a acelerar y va a haber, digamos, una devaluación mensual en línea con la inflación. Es decir, que probablemente veamos que el tipo de cambio oficial se vaya depreciando más o menos entre un 3%, 2,5% por mes. Así que esto es lo que se espera en términos de dólar a partir de estas elecciones, ¿no? Hay que ver también, en este sentido, cómo repercute esta estrategia del tipo de cambio de ir devaluando más en la inflación, ¿no? Porque recordemos, digamos, que hay gente del gobierno que entiende que las devaluaciones generan inflación porque, bueno, como exportamos alimentos y son commodities que están en precios internacionales, esto altera, digamos, la estructura de precios interna de la economía. Como mencionaba, Alberto dio un discurso grabado, como una presentación, un mensaje, después de las elecciones y, digamos, dijo que para la primera semana de diciembre se iba a presentar un proyecto de ley en el Congreso que se iba a denominar Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable, donde iba a estar incluido un acuerdo ya con el FMI. A ver, ¿qué es lo que podemos ver qué podemos anticipar de este acuerdo con el FMI, de este programa que, de acuerdo a las definiciones que dio Alberto? Bueno, en principio estamos hablando de un programa de facilidades extendidas que permita que Argentina pueda hacer el pago de la deuda que tiene con el FMI en 10 años, ¿no? Argentina tendría que estar pagando 5.000 millones de dólares este año, que los va a pagar, 19.000 millones de dólares el año que viene, 19.000 millones de dólares más o menos en el 2023, y 5.000 millones de dólares en el año 2024. Bueno, el tema sería estirar todos estos pagos durante 10 años, ¿no? Y probablemente con algunos años de gracia. Esto es lo que busca el gobierno. Pero también, digamos, Alberto dio algunos detalles o dejó ver algunas cuestiones respecto a lo económico y también dio una señal para dentro del frente de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque él dijo dice, abro comillas, estoy seguro, dice Alberto, de que con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste. O sea, lo que está diciendo Alberto es, no vamos a ajustar, no vamos a bajar el gasto público para Máximo, para toda esta gente que
que para Cristina, que me está pidiendo, o me está diciendo que yo ajusté mucho, que me concentré en reducir el déficit fiscal y perdimos las elecciones, etcétera. Bueno, lo que está diciendo Alberto es, bueno, vamos a tratar de que la economía crezca y de cerrar el déficit fiscal a partir de recaudar más, y esa recaudación va a venir por el lado del crecimiento. Lo que, digamos, es imposible en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina no puede crecer, la economía argentina no puede crecer justamente porque tiene un Estado más grande del que puede pagar. Cuando no podés financiar un Estado, el gobierno abusa de los medios de financiamiento. ¿Y qué son los medios de financiamiento? Bueno, abusa de los impuestos, tenés impuestos muy altos que te quitan competitividad. Abusás de la deuda, tenés un problema de deuda interna y externa, ¿no? Y después abusás de la maquinita del Banco Central, y ahí también tenés otro problema inflacionario. Entonces, acá esto, digamos, esta manera, esta concepción de ajuste o de solucionar los desequilibrios fiscales que plantea Alberto, acá ya vemos una inconsistencia muy importante. Después, ¿qué otra cuestión podemos ver de lo que va a pasar con el FMI y Argentina? Bueno, que el acuerdo que se podría firmar podría incluir fondos frescos, es decir, que podrían incluir algunos préstamos de algunos organismos multilaterales que, digamos, que permitan ingresar dólares y fortalecer un poco las reservas del Banco Central y evitar una crisis de balanza de pagos, ¿no? Es decir, crisis que se da por escasez de dólares y crisis que se dan cuando el gobierno no puede sostener el tipo de cambio y tiene que devaluar. Bueno, por el lado del dólar, es lo que ya más o menos les dije, una estrategia de crawling peg de devaluaciones, digamos, un poquito más aceleradas. Después probablemente el acuerdo con el FMI incluya algún cambio de esquema impositivo, probablemente con menos retenciones, pero digamos impuestos más altos a quienes tienen altos ingresos, y digamos que esto va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Digamos, tiene una hoja de ruta el acuerdo con el FMI, que tiene que ver con una coordinación técnica entre la gente del Ministerio de Economía y del staff del FMI. Después esto tiene que ir al Congreso, se tiene que aceptar, y después el acuerdo con el FMI debería ser refrendado por el directorio del organismo, donde ahí es necesario, digamos, el visto bueno de Estados Unidos, que tiene el 17% de los votos, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo. Yo creo que va a haber acuerdo. Este acuerdo no va a solucionar demasiado las cosas, pero por lo menos va a dar una previsibilidad de aquí a 24 meses, y por eso es importante de por dónde va a ir el gobierno y qué es lo que va a hacer. Ahora estamos en una completa incertidumbre, pero lo cierto es que el acuerdo, así es como Alberto lo dice, no va a cambiar demasiado las cosas. Sí va a permitir conseguir algunos dólares frescos para poder, digamos, sortear este problema que tiene Argentina hoy, la balanza de pagos, con los pocos reservas del Banco Central. Y por último, quiero destacar alguna cuestión interesante que me pareció de Fausto Spotorno, que publicó hoy una columna en iProfesional y solamente marca 4 ejes fundamentales que tenemos que ver para ver, o digamos que van a marcar el rumbo para salir de la crisis, ¿no? 4 cositas, 4 aspectos importantes. Uno es el acuerdo con el FMI, ¿no? Que el acuerdo con el FMI, bueno, obviamente que va a permitir, digamos, volver al mundo, va a permitir conseguir algunos dólares, por lo menos, de algunos bancos o de algunos organismos multilaterales, y, como les decía, nos permitiría por lo menos conocer algún programa de gobierno para los próximos 2 o 3 años, ¿no? Después, una cuestión que el gobierno va a tener que solucionar, y es importante, es el tipo de cambio y el cepo, que ya hablamos de lo que es el dólar, de cuál va a ser la estrategia. El FMI lo que está pidiendo es que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo sea menor al 60%, hoy estamos más o menos en el 100%. ¿No? Bien, para el FMI no tendría que haber cepo, ni tendría que haber brecha, por ende, ¿no? Pero lo que piden es achicar esa brecha por lo menos. Bueno, otro aspecto tiene que ver con el achicamiento, la reducción del déficit fiscal. En este sentido, lo que vamos a ver probablemente, esto que ya veníamos mencionando en anteriores ocasiones, que tiene que ver con una segmentación de las tarifas, porque hoy gran parte del déficit fiscal, yo te diría unos 3 puntos del PBI, tienen que ver con subsidios económicos para sostener, digamos, las tarifas pisadas, ¿no? El gobierno lo que hace es subsidiar a las empresas de energía, y probablemente vayamos a un esquema de segmentación donde
los usuarios que con mejor poder adquisitivo van a pagar una tarifa más alta y los de menor poder adquisitivo van a tener una tarifa más subsidiada. De esta manera, digamos, el gobierno creo que va a encarar la corrección por lo menos de una parte del déficit fiscal. Obviamente que esto no alcanza. Y después otro aspecto muy importante tiene que ver con la deuda del Banco Central, que es algo que ya mencionábamos antes. Hoy el Banco Central tiene pasivos remunerados por unos 4,4 billones de pesos, más o menos. Esto hace que el déficit cuasi fiscal, que es el déficit que tiene el gobierno más el déficit del Banco Central por todos los intereses que tiene que pagar, bueno, sea bastante alto. Y esto genera, digamos, problemas. Hay que ver qué pasa, cómo el Banco Central puede licuar estos pasivos que tiene. Se puede licuar mediante devaluación, pero lo cierto es que esto es de corto plazo. Tendría que crecer la demanda de dinero, tendría que haber un plan serio para que todos estos fondos se puedan colocar, digamos, en otros lugares, ¿no? Así que bueno, por último, quería mencionar que hoy el dólar comenzó, digamos, operando a los 201 pesos, el dólar blue, 201 pesos, arrancó el día. Había cerrado el viernes a los 200 pesos más o menos. Bueno, arrancó en 201, pero después a lo largo de la jornada bajó y si no me equivoco cerró en 199,50, ¿no? Así que bueno, estaría estable, digamos. Recordemos que el día jueves de la semana pasada el dólar había tocado los 207 pesos, el dólar blue. Pero bueno, después, tras una fuerte intervención preelecciones del Banco Central, donde vendió 290 millones de dólares el día viernes, lo bajó a 200, hoy había subido a 201 y después terminó en 199,50, si no me equivoco, el dólar blue el día de hoy. Eso ha sido más o menos todo lo referido a la agenda económica del día de la fecha.